Shalom, shalom. Ya estamos conectados para nuestra clase de Romanos y en espera de que empiecen a llegar nuestros hermanos virtuales, los presenciales aquí ya bien listos. Para comenzar, bueno, el día de hoy vamos a comenzar nuestra clase con alabanza. Vamos a entonar unas alabanzas al Eterno antes de comenzar nuestra clase. Y ya que nos acordamos del canto, que estábamos aquí, que no nos podíamos acordar, pero ya está, a ver si todos los demás también se acuerdan. Siempre a Él le confiaré. Es Yeshua la roca fiel, es Dios eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién los podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Es Yeshua la roca fiel, es Dios eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Yeshua la roca fiel, es Dios eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Separar del amor del Señor. ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres luz
siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré. Amén. Bueno, ahí está. Muy bonitas alabanzas, bonitos cantos. Y a propósito del tema que vamos a estar viendo hoy, Salmo, me quedé con la clase de Salmos. A Romanos capítulo 8, parte 2. Y vamos a llegar a esta parte donde nos habla de esa confianza, de esa esperanza segura. Mire que no es lo mismo hablar de seguridad, de salvación, que hablar de una esperanza segura. Y estos cantos expresan precisamente esa confianza que tenemos en el Eterno y en el plan de redención que Él tiene para nosotros. Así que bueno, bienvenidos a nuestros hermanos virtuales que nos están acompañando. Estamos entonces en Romanos capítulo 8, esta es la parte 2, a partir del verso 26 y hasta el final del capítulo. Vamos a estar haciendo algunas preguntas, vamos a ir leyendo algunos versos y planteando algunas preguntas. Hoy no está Perla, luego Perla es la que escribe las preguntas, pero bueno, Karencita Karencita va a ir escribiendo, hermanos, las preguntas para que los hermanos virtuales ya las vayan viendo y pues vayan pensando sus respuestas, mientras aquí también van a tener oportunidad de participar. Y dicen los primeros versos, esta versión que tenemos acá es la versión de la Universidad de Jerusalén, la Biblia Universidad de Jerusalén. Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Entonces, la primera pregunta que vamos a considerar tiene primero como condición que leamos el verso 25. O sea, que nos regresemos un poquito al verso 25 y entonces ya plantearnos la pregunta: ¿en qué es que experimentamos flaqueza o debilidad? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Entonces recuerdan que terminamos la clase anterior con este verso, con el verso 25, y terminamos hablando de la perseverancia. Dijimos ahí que la palabra paciencia, porque está hablando de aguardar con paciencia, ¿sí? Los últimos versos que vimos la clase pasada hablaban de la esperanza, y dijimos que la esperanza, eso es todo lo que tenemos. Es lo que tenemos, lo seguro que tenemos es la esperanza, ¿sí? Y en esa esperanza, dice Rab Shaul, nosotros esperamos con paciencia. Entonces la palabra paciencia, otra vez, es sinónimo de perseverancia. Esto se trata de perseverar hasta el final, de llegar a la meta. Entonces, viene hablando el verso 25 de la paciencia, y ahora sí, en el 26 la pregunta es: ¿en qué es que experimentamos flaqueza o debilidad? O sea, de acuerdo a lo que viene diciendo el escritor. Entre perseverantes. En la perseverancia, ¿sí? En ese tema de la perseverancia. Entonces viene Pablo, Rab Shaul viene hablando de todo este tema de la redención, y llega a esa parte muy importante en donde nos dice que pues prácticamente la perseverancia va a ser todo para nosotros, porque
Esto se trata de llegar al final. Por eso está escrito que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, luego sigue él diciendo que dice, de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Probablemente en otras versiones diga algo como debilidad, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen otra versión? Dice, similarmente el Ruach mismo nos ayuda en nuestras debilidades. Debilidades, ahí está. Entonces, flaqueza, debilidad. Entonces, esto, dentro del contexto, tiene que ver con la perseverancia. Entonces, está diciendo Rab Shaul, y está hablándole a creyentes, ¿verdad? Esto es bien importante. Le está hablando a creyentes, no le está hablando a personas del mundo, pues, ¿no? Sino a creyentes. Y dice que el Ruach viene en nuestra ayuda porque nosotros somos débiles. Entonces, ¿dónde vamos a experimentar esa debilidad? En el tema de la paciencia, en el tema de la perseverancia. O sea, nos va a pasar dependiendo de cada persona, pero nos va a pasar seguramente en nuestra vida, en nuestro caminar con el Eterno, que vamos a tener momentos de debilidad, vamos a tener momentos de flaqueza, vamos a tener momentos en nuestra vida en donde ya no vamos a querer seguir adelante, ya no vamos a querer perseverar. Nos vamos a sentir así como el salmista, ¿verdad? Como leíamos hace rato, con la letra Dalet, como el salmista derrotado. Cuando leíamos esa parte del Salmo y lo conectaba con el polvo, ¿no?, de la tierra, decíamos alguien que está derrumbado, alguien que está ahí. Y pues qué imagen más de derrota, ¿no? Cuando te dejas vencer, ¿sí? Cuando te dejas vencer y decía Karen, ¿qué cosas nos ponen ahí? ¿Qué cosas nos noquean, nos mandan a la lona? Porque hay situaciones en la vida del creyente que por más fuerte que seas espiritualmente, siempre va a haber algo que te pegue, que te tumbe, que te haga sentir derrotado, que te haga sentir que no vale la pena. Y es más, a veces aún como creyente vas a sentir que no ha valido la pena nada de lo que has vivido. O sea, puede pasar, ¿sí? Es una situación más común de lo que creemos. Y si está escrito ahí en la palabra, si lo escribió David o lo escribió algún otro sabio, pues, ¿qué nos podemos esperar nosotros? O sea, sí nos puede pasar situaciones que nos hagan sentir derrotados. Por eso está escrito también que estamos como derrumbados o derrotados, pero no destruidos, dice. O sea, destruido no estoy. Puedo estar caído, puedo estar ahí tirado, puedo estar dando lástima, pero ahí es donde la emuná me va a levantar, ¿verdad? Mi fe en el Eterno, de que Él, ahí, como dijo Job, del polvo de la tierra me va a levantar. De la derrota Él me va a levantar. Entonces, pero es necesario pasar por esos escollos, ¿verdad? Por esas situaciones en la vida, como les he compartido. Una de mis escenas favoritas en Corazón Valiente es cuando él se siente derrotado. La película Corazón Valiente es, yo creo, una de mis películas más favoritas, pero tiene una parte donde la puedo ver 1000 veces la película, y cada vez que veo esa escena me hace llorar. O sea, sinceramente lloro, ya sé qué va a pasar, pero ahí estoy y lloro otra vez, porque es vivir la experiencia de sentirte así, de sentirte decepcionado, tan decepcionado que te rindes, que te derrotas. Cuando él le quita el casco al que está peleando con un enemigo y le tumba el casco, y resulta que es su amigo, su compañero de armas, quien debía de estar luchando con él, y lo traicionó. Entonces, cuando ve la cara de él y lo tiene para matarlo,
O sea, no lo puede creer, suelta el arma y se deja caer en la tierra y ya, es nada. No hay más que hacer. O sea, todo esto fue pérdida, o sea, toda mi lucha, todo mi esfuerzo, todo se derrumbó. Cuando una persona se siente así, derrotado, es lo peor que puede haber. Y no estamos exentos de sentirnos así. El salmista lo expresa ahí, y esto que dice Romanos acá está conectado con lo mismo. La flaqueza, la debilidad que nos puede atacar en cualquier momento a través de cualquier vía, ¿sí? Porque hay muchas vías por donde puede llegar ese sentimiento de derrota. Entonces tenemos que estar conscientes de esto, pero nos dice Rav Shaul, cuando eso pase, lo que va a pasar también es que el Ruach va a llegar, va a venir para ayudarte en esos momentos en los que tú no puedes, porque de eso se trata la redención. ¿Se acuerdan ustedes que la palabra redención es rescate? ¿Sí? Es rescate, como dice el salmista, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Sí? El que rescata del hoyo tu vida. La palabra redención, la palabra rescate, tiene que ver con el que tú y yo seamos sacados de una situación en la que no podemos salir por nosotros mismos. Porque si no, pues entonces no necesitas ser rescatado. O sea, si tú puedes salir con tus propias fuerzas, no necesitas redención. ¿Me explico? Si tú caíste en un hoyo y tú puedes salir solito del hoyo, pues ¿para qué quieres un redentor? Pero el redentor viene cuando tú no puedes. Tú eres totalmente inútil para salir de esa situación. Entonces es ahí donde el Ruach va a llegar. Hay muchas situaciones en la vida en las que sí tenemos que salir por nosotros mismos. Hay muchas situaciones en las cuales el Eterno hasta nos va como a que, órale, levántese y hágale usted va a salir. Pero hay otras en las que el Padre sabe que no vamos a poder nosotros. Y ahí es donde Él nos levanta. Entonces esta es la seguridad que nos da esta palabra del Espíritu ayudándonos en nuestra debilidad. Entonces la otra pregunta dice, ¿qué son los gemidos inefables? Porque aquí dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Otras versiones pueden decir un poquito diferente, ¿no? No está diciendo. ¿Cómo dice la otra versión? Indecibles, que es pues, prácticamente lo mismo, ¿verdad? Indecibles, inefables, porque inefable es algo que no se puede decir, ¿sí? Que no se puede describir. También dice, de un modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Ajá. ¿Qué versión es, vale? La lengua natural. Ok. El lenguaje actual, todos bien emocionados con la versión de Valeria. De hecho, en el diccionario dice, inefable es una cosa que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras, generalmente por tener cualidades excelsas o por ser muy sutil o difuso. O sea, no hay manera, ¿verdad? No hay manera de describirlo, de decirlo, como es algo como muy elevado. Entonces, el lenguaje del Espíritu, la forma que el Espíritu intercede por nosotros es muy elevado. O sea, nosotros no encontraríamos la manera de describirlo. Entonces, ¿qué son los gemidos inefables? Pues diríamos que es una conexión que solamente puede ser establecida por el Espíritu del Eterno. ¿Sí? O sea, una conexión que nosotros por nosotros mismos no podemos lograr, pero el Espíritu nos conecta directamente con la fuente más grande de poder del universo, que es Hashem, el Padre Eterno, y nos conecta de tal manera que podamos recibir la ayuda que necesitamos, porque en el contexto dice que lo que nosotros
hemos de pedir, no sabemos. O sea, cuando nos está diciendo que no sabemos orar, en pocas palabras, o no sabemos pedir. De hecho, es algo que yo me puedo identificar y creo que muchos hermanos, tanto aquí presentes y que nos ven por aquí por la plataforma, es que no es fácil de describirlo, porque yo se lo he dicho a ustedes muchas veces que no sé cómo decirlo, pero trato de decirlo, pero no son las palabras. Y si hago con acciones tampoco va a ser, es algo que no lo puedo replicar en ninguna otra forma. Es más, uno desearía que la persona estuviera dentro de, para que supiera qué es lo que algo está dentro, que sabes que es algo que te está diciendo y como que te da como ese entendimiento, aunque sea espontáneo, sientes como que esa energía, pero es como que es fugaz y ni las palabras, ni pensarlo, ni nada, o sea, es algo que muy adentro, es algo que sucede, o sea, no puedo decir eso sucede. Es lo que expresaba Moisés, ¿verdad? En su excusa. Es lo que expresaba Moisés. No era tanto como algunos piensan que era tartamudo, ¿verdad? Sino Moisés expresaba eso que dice Iván. O sea, muy probablemente Moisés decía, es que sí sé lo que debo decir, pero no sé cómo decirlo. O cuando esté ahí, pues no me salen las palabras. Pues era lo que le pasaba a Moisés. Pues una persona dice, no soy un hombre de fácil palabra, o sea, el conocimiento lo tengo, pero no sé transmitirlo, no sé cómo decirlo. Y hay personas que son muy buenas. A Aarón era muy bueno, para eso el Eterno le dice, no te preocupes, tu hermano Aarón va a ir contigo. Entonces, con que tú le sepas decir a Aarón las cosas, y él se va a encargar de hacer ya la proclamación oficial, ¿no? Entonces, a la hora de que nosotros rogamos al Eterno, sobre todo cuando estamos en una situación así como la que describe aquí, una situación de debilidad, una situación de flaqueza, una situación de estar en el hoyo, ¿sí? Cuando estamos en esa situación, es cuando dice aquí, no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar, o sea, no es una situación permanente, no es que la Escritura diga que nunca sabemos pedir o que nunca sabemos cómo orar, pues imagínense cómo quedaríamos, ¿no? Sino específicamente en esa situación, específicamente en la condición de estar derrotado, porque cuando estás derrotado, pues ¿cómo vas a orar? ¿Cómo le haces ahí? Me ha tocado platicar con hermanos que atraviesan por una situación así, digamos, de estar en el hoyo, de estar en una crisis espiritual, y les pregunto, hermano, ¿estás orando? ¿Has estado orando? Y normalmente la respuesta es no. No, ¿por qué? Porque no puedes orar. Cuando estás en el hoyo, y uno supondría que pues es cuando más debes de clamar, pero no. Por eso dice aquí, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Porque cuando estás así, ni siquiera te dan ganas de orar. Estás derrotado, estás caído. Entonces normalmente en esas circunstancias no te salen las palabras. Es más, y si quieres orar, hay una voz en tu cabeza que te dice, hipócrita, falso, ¿para qué vas a orar? Y cuántas cosas más. Entonces, en medio de esa situación es cuando el Espíritu intercede por nosotros. Ya que nosotros no lo hacemos, y si lo hacemos de una manera inútil, la verdad, es ahí donde el Espíritu toma las riendas y Él intercede por nosotros, y lo hace de esta manera maravillosa, con gemidos indecibles, inefables, que ya vimos. Eso es algo que no se puede describir, no existe la manera de describirlo, no conocemos las palabras, ¿sí?, con las que el Espíritu intercede por nosotros. Es algo que está más allá de nuestro entendimiento, pero que sin duda nos beneficia, ¿sí?, porque cuando el Espíritu intercede, la respuesta del cielo llega.
Ahora, ¿cuál es la aspiración del Espíritu? Porque dice allí que el que escruta los corazones o escudriña, dirá otra versión, los corazones. ¿Y quién es el que escudriña los corazones? El Eterno, ¿verdad? Dice, el que escudriña los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la aspiración del Espíritu? Entendemos ahí el término aspiración. Es como cuando le dicen a un niño, oye, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Verdad? ¿A qué aspiras? ¿Cuál es tu aspiración? En este caso, ¿cuál es la aspiración del Espíritu? ¿Mandé? Muy bien. La aspiración del Espíritu es llevarnos sanos y salvos a la meta. ¿Sí? Lo que el Espíritu aspira, lo que quiere, lo que más anhela, es llevarnos sanos y salvos. Que hagamos todo el recorrido, que completemos el recorrido. Eso es de lo que está hablando aquí. Entonces es como que dice la Escritura, el Eterno sabe cuál es la aspiración del Espíritu. Y por eso responde, porque la Escritura dice que todo lo que pidamos, dijo Mashiach en una ocasión, todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo, el Padre lo va a responder esta oración, el Padre va a suplir. Pero otro evangelio completa la idea diciendo todo lo que pidamos conforme a su voluntad. O sea, porque si nada más te quedas con la versión de que y todo lo que pidamos en su nombre Él nos lo va a conceder, pues se presta para malos entendidos. Porque eso querría decir que si yo le pido al Eterno en el nombre de su Hijo $1,000,000, me lo va a dar ahorita. Y no. O sea, la idea completa es, y todo lo que pidas al Padre en el nombre del Hijo, conforme a su voluntad, Él te lo va a dar. ¿Sí? Padre, yo quiero que me des elocuencia para hablar, porque quiero hablarle a las personas de ti. Quiero que las personas te conozcan tu palabra. Entonces, dame esa sabiduría, dame esa elocuencia, dame esa facilidad para compartir tu mensaje. Pero claro que te la doy. Claro que sí. Porque estás pidiendo conforme a la voluntad. Porque la voluntad de Él es que la gente lo conozca, que la gente se salve. Estás dentro de los parámetros de su voluntad. Entonces, en este caso, el Espíritu está intercediendo por nosotros, deseando y rogando que seamos levantados, que continuemos nuestro camino y que podamos llegar a la meta. Y como el Eterno no quiere que nadie se pierda, entonces esto está dentro de su voluntad y seguramente va a haber respuesta a la oración. Siguientes versos. A ver, hermana Asunción, ¿nos ayudas a leer los siguientes versos del 28 al 30? Por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, y aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó, a los que justificó, a esos también los glorificó. Bueno, y aquí empiezan a aparecer ya lo que se conoce, ¿no?, como el proceso de la redención, los pasos que se van dando, ¿no?, en la redención. Y las preguntas que tenemos pues son precisamente en relación a eso. ¿Cuándo es que Dios nos conoció y nos predestinó? Discúlpenme, hermanos que han estado acá
compartiendo, contestando. Me emocioné acá con la clase y ya no vi. Pero gracias por las respuestas que nos comparten. Hermana Ketita, Perla, hermana Poli. ¿Cuándo es que el Eterno, hermanos, nos conoció y nos predestinó? Aquí dice Rab Shaul. Sabemos, pues, no dice, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó. O sea que desde que fuimos conocidos, fuimos predestinados. Pero ¿cuándo fue eso? Porque ahí dice de antemano. Antes de nacer. Antes de ser concebidos, mejor dicho. Antes de ser concebidos, dice Iván, antes de la fundación del mundo, dijeron por allá. ¿Sí? O sea, antes, ¿se acuerdan? Antes de entrar al capítulo 8, tuvimos una clase de introducción al capítulo 8. O sea, tan importante es este capítulo que tuvimos una introducción al capítulo 8. Entonces dijimos que en esa clase hablamos de una eternidad pasada. Hablamos de una eternidad pasada, hablamos de una eternidad presente, hablamos de una eternidad futura. Hablamos de la salvación en esos 3 tiempos. Entonces, el Eterno nos conoció y nos predestinó. En ese entendido, diríamos, en la eternidad pasada. ¿Sí? En algún punto del pasado, aunque notemos que casi siempre se está expresando Rab Shaul en tiempo presente. O sea, como que estas cosas ocurren como en el nombre del Eterno o en el tiempo del Eterno. Y en el tiempo del Eterno sabemos que todo es. O sea, no hay ni pasado ni futuro. En el tiempo que en griego se dice kairos, las cosas solamente son. ¿Sí? Entonces, por eso en las escrituras usa mucho ese lenguaje. Dijimos que en las escrituras se hablan de cosas que aún no existen o aún no pasan para nosotros, cosas futuras para nosotros. En la escritura se habla como en pasado. Porque ahí el tiempo es así, ¿verdad? El tiempo en las escrituras no importa, no es como en esta dimensión, es diferente, ¿sí? Entonces nos conoció y nos predestinó Dios según la misma escritura antes que el mundo fuese. Es un verso, dice así, antes que el mundo fuese. Y en otras partes, pues también como dijo Iván, antes de nuestra misma concepción, ¿sí? Fíjese que aquí, no sé cuántos vieron el archivo que les compartí en el grupo. Sí, Les en compartí en WhatsApp el archivo acerca de la película Soul, que anda fuerte la película esta, ¿no? Digo, a pesar de que es animada, y la vimos ahora que estábamos allá en Montemorelos, y la verdad no le puse tanta atención porque hacía un frío, qué bárbaro estaba con el frío y todo, pero bueno, como quiera ahí sí recuerdo los aspectos de la película. Y me encontré ese archivo de un rabino judío en donde dice conceptos judíos sobre el tema de la vida y la muerte, ¿no? En la película Soul. Dije, vamos a ver. Y entonces iba leyendo yo el archivo, iba recordando la película y dije, pues sí. Pero cuando vi la película, la verdad no lo relacioné o no lo conecté con esos conceptos judíos que sí ya los conocía, pero pues son conceptos muy interesantes y tienen que ver mucho con esto que escribe Rab Shaul. El gran antes. Y el gran después. Ellos hablan ahí del gran antes, hablan del gran después, ¿no? También. Sí, entonces está hablando la película de la existencia del alma, porque así se llama la película, ¿no? Alma. Entonces está hablando la película de la existencia del alma en un antes, o sea, un antes de venir a la tierra, su paso por este planeta,
pero luego también su regreso, o sea, a lo que viene después, pero en esos, o sea, entre el gran antes y la llegada a la tierra, y después de partir de la tierra y al gran después, hay como que puertas, ¿no? Hay como que algunas situaciones por ahí que necesito ver la película otra vez con más detenimiento para captarlo, ¿no? Y no sé, habría que ver si por ahí alguno de los escritores o directores tienen conocimiento de judaísmo, porque pues, por ahí puede venir la cosa. Bueno, de hecho, pues sí, gran parte de todos los estudios, tanto de actores reales y de animación, todos tienen o tienen conexiones con el judaísmo o variantes de este. Pero una cosa que a mí me sorprende, bueno, no me sorprende tanto de la película, porque lo vi 2 veces y y la segunda vez lo vi con un servidor con amigos, es que una cosa que a mí me impacta, porque fue cuando se estrenó, porque se estrenó en un año, o sea, el año pasado, en donde todo el mundo estaba derrotado, o sea, todo el mundo estaba perdido, nadie sabía qué hacer, y una fecha que a todo el mundo, aunque nosotros ya no celebramos la Navidad, pero es una fecha que todo el mundo pega. Y La sensibilidad. La sensibilidad. Y de hecho fue escuchar a mis amigos del servidor y varios ya después en las críticas, su experiencia es como que aunque la película no es tan buena como yo esperaba, pero me identifico de vivir la vida un día a la vez. Es de esas películas que necesitas verlas varias veces, ¿verdad? Cierto. Y también es que cada vez que la vuelves a ver, la ves ya como con una perspectiva del tema, para ir comprendiendo mejor las escenas y todo esto, ¿no? Pero creo que la finalidad o el objetivo de la película se cumple, porque creo, desde mi perspectiva, a lo mejor también ahí va a depender de cada persona, pero creo que el objetivo de la película es dar esperanza, es transmitir esperanza. Ahora sí que sea cual sea tu credo, tu religión, lo que sea, pero es transmitir esperanza, y creo que se logra, ¿verdad? Quizás no a la primera, pero si ya la vuelves a ver y todo, sí te transmite eso, una esperanza. Y creo, como dice Iván, pues está bien y qué bueno, ¿no? Por quienes la lanzaron y en el momento que la lanzaron y todo. Pero cuando ves las conexiones con la fe judía y las conexiones que tiene con estos temas escriturales de los que habla aquí Rav Shaul, porque aquí Pablo está hablando precisamente de estas cosas. Recuerden que que escribe es un rabino judío, ¿sí? Con estos conocimientos, y por eso está hablando él de que fuimos conocidos y fuimos predestinados. Es como que está hablando del gran antes, ¿sí? Nuestras almas en el gran antes. Y luego la otra pregunta es: ¿cuándo nos llamó Dios y cuándo nos justificó? ¿Cuándo es que ocurre el llamamiento y la justificación? ¿En qué momento? Recuerden ustedes la salvación en 3 tiempos. Entonces somos conocidos y somos predestinados en la eternidad pasada, o diría el de la película, en el gran antes, donde ocurre nuestro llamamiento y nuestra justificación. Creo que bueno, yo tengo esta opinión, cosa que son en 2 partes. La primera es antes de nacer, o sea, el gran antes, por así decirlo, ya que usamos el término, pues mejor lo usamos de una vez. Y el segundo es cuando estamos conscientes aquí. Es decir, voy a poner un ejemplo, lo voy a poner ejemplo a usted, perdón hermano, pero usted cuando es llamado, o sea, a dirigirnos, a ser dirigente de una comunidad, usted fue llamado. Y usted tomó la decisión de tomar ese llamado, pero usted ya fue tomado en cuenta desde mucho antes para hacer ese cargo. Sí. Sí, así es. Esto es como cuando la Escritura dice
en el libro de Shemot que el Eterno se acordó. El Eterno se acordó del pacto que había hecho con Abraham respecto a su descendencia. La pregunta es, ¿se le había olvidado al Eterno? No, ¿verdad? Es absurdo. Pero a veces el tipo de lenguaje que usa la Torá nos deja pensando. Y se acordó el Eterno, no se le había olvidado. Solamente que, como está escrito, todo tiene su tiempo. Entonces es como un papá, si un papá le dice a su hijo de 5 años, y le diga, hijo, cuando cumplas 18 años, te voy a regalar tu primer carro. El niño tiene 5. Cuando cumplas 18 años, te voy a regalar tu primer carro. Entonces el tiempo va a pasar. Y cuando cumpla 18 años, el muchacho, entonces probablemente el niño, pues como tenía 5 o menos, 2, no sé, probablemente el niño no se acuerde, pero el papá se va a acordar. Entonces ahí diría, y se acordó el papá de la promesa que le había hecho a su hijo. Pero no que se le hubiera olvidado, sino que yo dije que cuando tuviera 18. Entonces, en el tiempo que dijo, ahí. El Eterno le había dicho a Abraham, ¿verdad? Te voy a levantar una descendencia y fíjate que va a pasar esto y va a pasar aquello y van a ir y van a ser esclavizados, pero yo voy a ir y los voy a liberar. Entonces en el momento justo, por eso y se acordó, ahí el Eterno se manifestó. De igual manera nosotros somos ya conocidos, predestinados desde antes, pero tiene que cumplirse el tiempo. Entonces el llamado se va a llevar a cabo en el tiempo que ya esté establecido. Decía Iván, cuando estemos conscientes. ¿Y cuándo es que estamos conscientes? Primero, cuando ya estemos aquí, en la edad presente, ¿sí? Tenemos que estar en esta edad presente para recibir el llamado. De hecho, hay un llamado del Eterno y el llamado es a todos los términos de la tierra. Es uno de mis versos favoritos en las Escrituras, donde dicen, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces ahí el Eterno llama a la salvación a todos. A todos. El llamado ahí es general, ¿sí? Pero el asunto acá es en qué momento una persona tiene conciencia de ese llamado, porque lo importante es eso, que tomar conciencia, ¿sí? Entonces, no tomas conciencia siendo un bebé. O sea, vas a tomar conciencia más grande. Entonces, si hablamos de tiempo, si hablamos de alguna edad, pues entonces hay que esperar que la persona tenga esa conciencia de responder a ese llamado. Como Moisés en su momento. Como Moisés. Porque Moisés, o sea, cuando huyó de Egipto, ya era mayor, o por lo menos se entiende que tiene una edad mayorcita. 40 años. Cuando lo llama el Eterno, tiene 80 años, o sea, ya está viejo, digamos, si lo llama. Abraham tuvo Isaac a los 100 años, o sea, ya un hombre ya muy viejo. Y así, o sea, como que en cualquier momento te puede llamar, sí, pero es dependiendo de también la persona, porque también se aplica a los profetas, o sea, que lo llaman y lo convocan para ser profeta, pero también yo quiero utilizar a Elías, porque llega un momento que él desiste de seguir. Entonces, también junto con esto que estamos estudiando de la perseverancia, como que, o sea, eres llamado porque fuiste escogido desde antes de nacer para ese cargo y no te rindas. Aunque las cosas vayan muy mal, nunca te rindas. Y vemos que no hay un patrón, ¿verdad?, respecto a una edad, por lo que mencionaba, ¿no? Con Moisés, pues que a los 40, luego a los 80, digo, a los 40 fue como que la sacudida, por así decirlo. Sí, decía un hermano, un coqueteo, ¿verdad? Como un acercamiento, pero no se concretó el llamado. Se brinca hasta los 80, ¿verdad? Con Abraham, pues también, decía Iván, ya grande.
Entonces, David bien chiquito. David bien pequeño, ¿sí? David es pues un niño prácticamente cuando lo ungen como rey. Entonces el llamado del Eterno no sigue un patrón, no tiene una edad específica. Esto es de que no se debe de perder nunca la esperanza de que el Eterno va a tocar el corazón de alguien o va a llamar a alguien ya en la recta final incluso de su vida. Qué bueno que esto ocurriera al empezar, pero no siempre es así. Entonces aquí la realidad es que lo que es el llamado y la justificación se dan, o sea, en esta edad presente, en esta vida, en cualquier punto de la vida, ¿sí? En una edad en la que tengamos conciencia. O sea, podemos hablar de una edad adulta. Recuerden ustedes que dentro de la cultura hebrea la edad adulta es A los 12 y 13. Los 12 años ¿para quién? Para las mujeres, y los 13 para los varones. O sea, en la cultura hebrea hay 12 años, la mujercita ya es una hija de los mandamientos, ¿sí? Y a los 13 el varón. O sea, ya es un adulto espiritual, responsable ya delante del Eterno. Claro que es bien diferente la forma que son educados allá a como nosotros educamos acá o fuimos educados. Y de hecho, tocando ese tema, es que hay, bueno, lo voy a decir porque a mí sí me ha tocado ver con el tema de lo que sucede en el mundo, es que la gente, incluso aunque tenga 40, 80 años, se comportan como niños, como que nunca han madurado, y no en el buen sentido, sino en el sentido de que, o sea, como que, ¿y qué has hecho de tu vida? O sea, porque te ocupas, o sea, vaya, no aspiraste a nada más, y cuando ya estás viejo, se te fue tu juventud, o sea, ya no pudiste hacer lo que te apasiona o no sentaste cabeza. Hay una gran diferencia, hermanos, entre la cultura oriental y la occidental. O sea, no nada más la hebrea, ¿verdad? Sino en sí la cultura oriental es totalmente distinta a la occidental. Lo que decía Iván es totalmente cierto, ¿no? O sea, hay un choque tremendo ahí en la educación, en todos los aspectos, ¿no? Pero entonces entendemos que esto va a ocurrir en nuestro caminar por la vida. En algún punto vamos a escuchar el llamado del Eterno. Ahora, va a haber ocasiones en donde no respondamos al llamado a la primera. No sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Pero al menos yo soy muy consciente de que el Eterno me llamó varias ocasiones en mi vida y yo no respondí como debía haber respondido, ¿sí? Una de las ocasiones, recuerdo muy bien, yo era pues un jovencito, y estando en casa ahí llegaron, pues eran precisamente de la iglesia donde asistía la abuelita de Karen, la hermana Aurora. Andaban misioneros ahí, y pues como estaba cerca de la casa, fueron a tocar, y era una joven norteamericana con otra de aquí de México, y andaban haciendo labor evangelística, y llegaron y me empezaron a compartir y a decir cosas que yo conocía pues muy bien, porque desde niño yo fui llevado a la iglesia, y gracias al Eterno pues siempre tuve esa facilidad de retención, de aprender, y todo lo que me estaban diciendo pues, yo ya lo sabía. Pero ahí yo pues supe que Dios me estaba buscando, que Dios me estaba hablando. Más que todo lo que me dijeron, a mí me impactó mucho la joven, la norteamericana. Y no porque fuera bonita, sino su rostro. O sea, su rostro transmitía mucho. Transmitía amor, transmitía, yo pensaba, ¿qué anda haciendo esta muchacha tan lejos de, qué viene a hacer acá? Mira, a tocar puertas. Todo eso pasaba por mi cabeza, ¿no? Y a mí más que lo que dijeron fue eso. Cómo ella viene desde allá y tiene esa sonrisa
y tiene ese amor para decir las cosas, para hablar de la palabra. ¿Por qué tiene que venir alguien de tan lejos a decirme a mí esto que yo ya sé? Entonces eso lo pensaba y era un adolescente. Entonces eso me impactó, pero no respondí al llamado. Fue una emoción pasajera. Ni siquiera las acompañé. Me invitaron a la iglesia ese día que iba a haber un culto. No, sí, voy más tarde. No, ni fui. Nunca fui, de hecho no conozco esa iglesia, ¿verdad? Pero sí me impactó mucho ella. Más tarde, otra vez, en una ocasión, mi mamá siempre fue muy comprometida con la obra del Señor, y mamá siempre nos compartía, nos hablaba de lo que hacía en la iglesia. Digo a mí que pues, ya no asistía yo, en la adolescencia dejé de asistir. Y pues luego mamá me compartía, me platicaba de ahí de la iglesia, que el sermón, que el pastor dijo, que esto, que pues yo, está bien, ¿verdad? Entonces en una ocasión me dijo mamá, ella le gustaba mucho el trabajo misionero, iba mucho a una misión en la colonia Satélite, allá donde decía el hermano López ni los ángeles entraban, ¿no? Pero allá andaba mi mamá con otras hermanas predicando y todo. Bueno, entonces recuerdo que me platicó mi mamá que iban a hacer unas escuelitas bíblicas de verano ahí en la misión, y me dijo nada más que pues nos faltan maestros, no tenemos apoyo. Y me platicaba y yo le decía, pero pues mamá, no va tanta gente ahí a la iglesia, hombre, tan grande que está la primera iglesia bautista en ese tiempo. Pues tantísima gente, no puedo creer que no haya quien vaya a dar una clase. No, pero mira, mi hijo, y pues ella siempre buscando el lado amable de las cosas. Total que logró su objetivo y me convenció de ir a dar yo una clase a niños. Yo ni estaba yendo a la iglesia, pero ella sabía que yo sabía. Entonces ese verano me fui de maestro de escuelita bíblica de vacaciones a la misión Maranata, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Maranata. Sí, ¿verdad? Maranata. Y bueno, creo que fue otro llamado. O sea, Dios me estaba llamando, Dios me estaba poniendo, pero yo varias ocasiones rechacé. Entonces tuvieron que pasar cosas muy fuertes en mi vida para que, ándele, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí atender el llamado. Entonces así pasa. Dios nos llama en esta vida, y si eres un conocido, predestinado, Dios te va a llamar las veces que sean necesarias. Nada más que el llamado va a ser cada vez más fuerte. Sí. Si no es por las buenas, por las malas. Si no es por las buenas, va a ser por las malas, pero lo vas a tener que hacer. Acuérdese de Moisés. ¿Sí? Entonces, vas a tener que responder al llamado. Una vez que respondes al llamado, viene la justificación. Y ya hablamos de lo que es la justificación. ¿Sí? Recibir la justicia de Dios. Ahora, la justicia del Eterno es aplicada a Mashiach. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros nos escapemos totalmente de recibir algo de justicia. Porque a final de cuentas, la palabra justicia, ¿cómo la entendemos nosotros? Justicia aplicada, ¿a qué suena? Dar, o sea, justicia es dar lo que mereces. Sí. Tenemos un dicho en México, ¿verdad?, que dice, toma chocolate, paga lo que debes. Es justicia. O sea, lo que debes, lo vas a pagar. Entonces, la justicia de Mashiach es aplicada a nosotros para la eternidad futura. Pero, mijito, lo que tú debes aquí lo pagas. ¿Sí? Tú hiciste aquí, tú causaste aquí, tú aquí lo vas a pagar. Y no hay manera de que te libres de eso. O sea, es parte de la justificación. Entonces, somos llamados y justificados en esta edad presente, en esta vida. Entonces, pasamos por ese proceso. Entonces, estamos viendo que tanto el llamamiento puede convertirse en un proceso, como fue mi caso, y puede ser que alguien responda al llamado a la primera y no tenga que pasar por un proceso de llamamiento, es lo ideal.
Pero hay casos donde sí. Lo que sí es que la justificación va a ser un proceso también en nuestra vida. Luego viene lo de la glorificación. Entonces la pregunta es, ¿cuándo nos glorificó Dios? Porque otra vez, ¿verdad? Rab Shaul está hablando en tiempo pasado. A estos también los glorificó. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuándo fueron glorificados? En el futuro, ¿en el qué? La eternidad futura. En la eternidad futura. Otra vez, recuerde, tenemos las 3 líneas de tiempo ahí, ¿no? Las 3 líneas de tiempo que en realidad convergen en una sola en el tiempo del eterno. Pero para nosotros son como 3 tiempos, como el antes, el ahora, el después. Pero el eterno, cuando habla de esto, lo da por hecho, de que ya fue. Entonces, para el eterno ya nos glorificó y dice Rab Shaul, ya estamos sentados en los lugares celestiales con Mashiach. Fíjese, en los lugares celestiales, ni siquiera dice en la Nueva Jerusalén, en el reino aquí en la tierra, no, se fue más allá. Algo de lo que la Biblia ya no habla. Ya es un tema como que está velado para nosotros, la eternidad. Es decir, lo que viene después de los 1000 años es algo que ya no encontramos en la Escritura. Más que lo que dice Rab Shaul, sentados en los lugares celestiales con Mashiach. Esa expresión nos da para meditar y echar la imaginación a volar hasta no sé dónde, ¿no? Pero acá el término es glorificar. ¿Todos entienden qué es glorificar? Porque dice que a los que antes conoció y los que antes también predestinó y llamó y justificó, a estos también los glorificó. ¿Qué es glorificar? Cuando se transforman los cuerpos, ¿no? Como Mashiach, que fue después de su resurrección. Ok. Entonces, glorificación es un proceso de transformación, pero fíjense, todo es un proceso de transformación, Completo. según lo estamos viendo, ¿no? Pero la glorificación es ya como la parte final, como ya lo último, ¿no? Y la glorificación estamos ya hablando de una transformación plena, o sea, se completa la transformación, es como la mariposa, ¿no? La metamorfosis. La metamorfosis, esa es la palabra, ¿no? De hecho, la palabra metamorfosis la usa Rab Shaul en el griego, cuando habla de este proceso. Entonces, el proceso de ser oruga, capullo, y hasta que ya es la mariposa. Entonces, la glorificación es completar ya la transformación plena, completa. ¿Mande? Exactamente. De un ser celestial. ¿Por qué? Es como regresar, como en la película, es como regresar. Porque en el gran antes eres un alma pura. Un alma pura que viene a esta tierra y tiene que pasar por este proceso. Por un cuerpo. Entonces ya cuando entras en un cuerpo, pero el cuerpo es corrupto. Entonces ahí el alma comienza su penar, su deseo de liberarse, regresar a ese estado de pureza. Pero resulta que el cuerpo es parte de. O sea, no es así al estilo griego del alma luchando por salir del cuerpo, sino que el cuerpo es necesario. Porque de hecho en la resurrección el alma viene a fusionarse con el cuerpo. Y de esto habla Rab Shaul y de hecho lo plantea, dice, como un gran misterio. He aquí que les voy a decir un misterio. O sea, se pone así medio misterioso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un cerrar y abrir de ojos, al toque de la final trompeta, cuando venga Mashiach, va a pasar esto. Entonces los muertos en Mashiach resucitarán primero. Los que estemos vivos seremos transformados. Y todos juntos seremos arrebatados para recibir a Mashiach en el cielo. Ahí él está hablando del proceso de la glorificación. En ese momento él dice, en un abrir y cerrar de ojos, sin darte cuenta,
vas a pasar de ser pues ahora sí que un ser humano común y corriente, corruptible, a pasar a ser un ser espiritual, incorruptible, pero con un cuerpo glorificado. O sea, la diferencia entre nosotros y los ángeles son seres espirituales, pero nosotros tenemos un cuerpo físico que va a ser glorificado. Entonces, por eso los ángeles, las escrituras luego, y bueno, no nada más las escrituras, hay libros, hasta hay películas que plantean como si los ángeles tuvieran cierta envidia de los seres humanos. ¿Nunca han visto eso? No, pero me recuerda a lo que causó el diluvio en primer lugar. ¿Sí? Porque los ángeles, a final de cuentas, ven como el ser humano, ven el gran amor del Eterno, ¿no? Por los seres humanos, pero también, aunque la Escritura dice que los hombres fuimos creados un poco menores que los ángeles, pero después de que pase todo este proceso y que seamos glorificados, como que la cosa va a cambiar. Ya no vamos a ser menores que los ángeles. De hecho, dice Rab Shaul que hasta vamos a juzgar a los ángeles. Pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Otra cosa. Pero la glorificación se completa el proceso. Y como dijo Karen, dejamos de ser corruptibles para pasar a un estado de santidad, de pureza, pero con cuerpo. Y en ese sentido, Mashiach, dice aquí, fue el primero. O sea, él fue el primero y nosotros vamos a seguir el camino de Mashiach. Mashiach murió, pero cuando él resucitó, él entró en ese proceso de glorificación. Entonces, lo que sabemos de la glorificación, lo sabemos por Mashiach, por lo que pasó con él. Entonces, ¿qué es lo que sabemos acerca de ese proceso? Sabemos, por ejemplo, que físicamente cambias. Eso es algo que sabemos. ¿Por qué? Porque a Mashiach no lo reconocían. María no lo reconoció en el huerto. Los del camino en Maús no lo reconocían. Incluso los discípulos todos juntos, cuando entra y les dice Shalom Aleichem, tampoco lo reconocían. Les tiene que decir, soy yo. Entonces todo parece indicar que el proceso de la glorificación te cambia físicamente. Sigues teniendo un cuerpo porque Mashiach dijo, vengan, tóquenme, ¿sí? Soy yo, aquí hay materia, ¿sí? No soy un espíritu, no soy un fantasma, no soy un ser etéreo. Tóquenme. Incluso Mashiach resucitado se sentó y comió con sus discípulos, ¿sí? Disfrutó de un pescadito bien sabroso. Entonces el cuerpo glorificado come también. El cuerpo glorificado, otra de las cosas que aprendemos de Mashiach es que tiene ciertas, ¿qué diríamos? Habilidades, poderes, como para trasladarse a placer y o a una velocidad, pues más que de la luz, yo creo, a cruzar paredes. O se teletransporta o algo pasa, ¿no? Porque ahí dice claramente, y la Escritura hace énfasis, que están los discípulos en un lugar donde están encerrados, están bien encerrados, y Mashiach apareció ahí se apareció en medio de ellos, y así como apareció, se fue. Y con los de camino en Maús pasó igual. Está ahí con ellos y todo, y platicando, no lo reconocen. Cuando parte el pan, lo reconocen y ¡fum! Pero ya se fue. Entonces, glorificar es llevar a cabo o completar la transformación final que Dios tiene preparada para nosotros, en donde vamos a ser seres espirituales, pero con un cuerpo. O sea, es complicado, no sé si existe un término para eso, porque yo digo, o eres espíritu o eres no, pero vamos a ser seres espirituales
en el entendido de espiritual como sin el pecado, sin el Yetzer Hará, sin la inclinación al mal, ¿sí? Pero con un cuerpo. Que eso es lo que los ángeles no tienen. Los ángeles tienen el poder de adoptar formas. Ellos tienen el poder de adoptar formas humanas, pero no es como que los ángeles tengan un cuerpo, ¿sí? Ellos son espíritus. Entonces es diferente. Nosotros sí tenemos ya un cuerpo. ¿Sí vamos bien ahí? Entonces eso es glorificar. Entonces la pregunta, ¿cuál es la meta de todo este proceso? Según el texto, ¿cuál es la meta de todo este proceso por el que el Eterno nos está llevando? A ser santos, a ser... Pero es hacer como Mashiach. Hacer como Mashiach. Por eso dice, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Yeshua HaMashiach. Entonces recordemos que el diseño del Eterno fue Adán, ¿sí? El primer diseño fue Adán, pero Adán falló. Mashiach es el segundo Adán. Entonces todos tenemos que llegar a ser como este segundo Adán. Es como que Él es el molde, ¿sí? Él es el molde. Entonces la meta es Mashiach, ser como Él. ¿Sí? Imagínense que lleguemos a esa meta y seamos como Mashiach en algún punto de la eternidad futura, ¿sí? Pero esa es la meta de todo este proceso. Bien, la parte final. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Mesías, Yeshua, el que murió? Más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor del Mashiach? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. Y ahí termina el capítulo. Entonces, las últimas preguntas, hermanos. ¿Cómo saber que Dios es por nosotros? Porque ahí dice, ¿no? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Suena bien bonito, pero ¿cómo saber que Dios es por nosotros? Pues por todo lo que acabamos de leer, ¿no? Porque desde antes de la fundación del mundo ya tenía un propósito para nosotros. Y eso nos hace sentir el sustento que Él ha tenido con nosotros desde el público. Así es. O sea, si estoy en el proceso, si estoy dentro del proceso, si estoy dentro del camino, puedo decir que Dios está por mí. Si yo estoy consciente, de esa relación, de esa conexión con el Todopoderoso, si estoy consciente de su llamado, si sé que el Eterno me ha justificado, si sé que estoy en ese proceso, entonces puedo saber que esto se aplica a mí. Pero si yo no tengo conciencia de todo esto, entonces no puedo decir Dios por nosotros. No, a ver, para que digas Dios por nosotros tienes que estar de este lado. Pues hay una línea. Es como cuando Josué dijo, a ver, vamos a pintar una raya aquí. Y los que estén del lado de Dios, acá conmigo. Y los que quieran seguir el camino de nuestros padres que adoraron los ídolos, allá quédense de aquel lado. O el día aquel también de la matanza, ¿no? Del becerro de oro, que también, a ver, vamos a pintar aquí una raya, ¿no?
y de este lado los que estén por el eterno. Entonces siempre la escritura nos habla así como que se pinta una raya y separamos aquí o acá. ¿Eres o no eres? Sí, el trigo, la cizaña, peces buenos, peces malos, ovejas y cabritos. ¿Estás con el Eterno o estás con Baal? ¿De qué lado estás? Entonces la seguridad que te da Dios por nosotros es que estés del lado correcto, del lado donde debes estar. Pero tienes que decidirte. Es lo mismo que decía Elías. No puedes, no debes de estar queriendo quedar bien con los dos lados. Tienes que decidirte. ¿Estás por el Eterno? La única manera de que digas, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es que porque estás del equipo del Eterno. Pero si según tú estás del lado del Eterno y la gente no sabe y la gente piensa que estás del otro lado, entonces ¿cómo está eso? ¿Sí? ¿Quién es el único que puede condenarnos? Según lo que dice aquí. Pero lean el texto. ¿De quién está hablando Rab Shaul? Está hablando de Yeshua. O sea, no está hablando de... ¿Quién condenará? El que murió, resucitó. ¿Será acaso que Mashiach nos va? Pero pues si Él, dice, Él se entregó por nosotros, Él se sacrificó por nosotros, ¿será que Él nos vaya a condenar? Entonces, Rab Shaul reconoce que el único que nos puede condenar es Mashiach. De hecho, Mashiach dijo, el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha entregado en manos del Hijo. El Hijo Él es o tu redención o tu condenación. Es Mashiach. El Eterno le dio a Él toda la autoridad. Entonces por eso dice Rab Shaul, ¿quién es el único que puede condenarnos? Es Yeshua HaMashiach. Pero si tú ya has tomado una firme decisión de estar del lado del Mashiach, de aceptar su oferta de redención, tú no tienes por qué temer a la condenación, ¿no? Sin embargo, otra cosa que dice Rab Shaul tiene relación con la otra pregunta. ¿Qué cosas tratan de separarnos de Yeshua? Porque, tú estás confiando en Mashiach. Mashiach te hace un llamado, tú respondes a ese llamado y comienzas una relación pues bien bonita que esperamos sea eterna con Mashiach, pero en ese ínter hay cosas que tratan de separarnos de Mashiach. Rab Shaul dice, ¿quién nos podrá separar? Entonces como diciendo, no lo van a lograr. De hecho lo afirma, ¿no? Pero el hecho de que diga no lo van a lograr no quiere decir que no va a ocurrir. O sea, sí va a ocurrir. El intento va a estar ahí. Entonces, ¿de qué está hablando, hermanos? ¿Qué cosas tratan de separarnos de Mashiach? Ahí menciona un montón, ¿no? Pero todo tiene como una raíz. Es decir, bien puede ser nuestro pecado el que nos puede hacer alejar, o bien puede ser el sistema del mundo que nos obliga o que nos trate de obligar a la fuerza a separarnos. Pero esto es todo como que la decisión de la persona, otra vez tomar decisiones. Es decir, si tú estás de este bando, o sea, nada ni nadie te si eres firme, no te vas a mover ahí aunque te maten. Pero si no estás ahí, pues fácilmente pues, no estás firme. Pero mencionan algunas cosas. Tribulación. Angustia. El hambre. ¿Qué tal esa, no? ¿Qué tal la angustia? La angustia es algo real. Persecución. Y qué feo. ¿Cuántos han sentido lo que es la angustia? Es horrible. O sea, es muy real sentirte angustiado. Que el Señor te ayude en el día de la angustia. Por eso está escrito. ¿Mande? Que la angustia te puede llevar a la locura. Ah, sí, claro. Por eso que
Que el nombre del Eterno, nuestro Elohim, te socorra en el día de la angustia, porque es algo horrible. Entonces, por eso escribe el salmista, que recibas ese socorro cuando te sientas angustiado, porque es muy, muy feo. Entonces, por eso dice Rab Shaul, y estas cosas van a venir a tratar de separarnos del amor del Eterno. La tribulación, la angustia, el hambre, dice, sí. Porque te vas a enfocar en otras cosas menos en buscar a Él. O sea, el enemigo, ¿se acuerdan lo que el enemigo hizo con Job? Le quitó todo. Todo. Entonces, ¿qué está logrando? ¿Qué está buscando lograr? Separar a Job del Eterno. Que renegara. Entonces, todas estas cosas que menciona Rab Shaul, hermanos, tenemos que estar conscientes, se nos pueden presentar. Si no se han presentado, se nos pueden presentar. Incluso habla ahí de ángeles, de la vida, de la muerte, de principados. Habla de cosas que ni siquiera conocemos, ¿no? Pero que dice, van a venir y van a intentar separarnos. Tenemos que estar conscientes de eso y agarrarnos fuertemente, ¿verdad?, de la mano del Eterno. Ahora, para terminar, ¿dónde dice la Escritura que somos como ovejas llevadas al matadero? Porque aquí Rab Shaul está citando la Escritura y él dice que está escrito, ¿no? Así dice la Escritura. Por causa de ti somos contados como ovejas al matadero. ¿En dónde dice? Salmos 44, 22. Salmos 44. Fíjense, les voy a encargar para ustedes, para su crecimiento, ¿no?, y su conocimiento. Es un salmo que ya estudiamos, que ya lo pasamos hace tiempo, pero seguro ya se nos olvidó. Entonces, volver a leer y estudiar ese Salmo 44 para entender bien de qué se trata eso de ser llevados como ovejas al matadero, y sobre todo de quién está hablando, ¿sí? Porque acá lo cita Rab Shaul, y Rab Shaul está escribiendo a la comunidad de creyentes en Roma, a los romanos, es decir, a gentiles, ¿sí? A gentiles. Y les dice que esta palabra es para ellos. Entonces, aquí, si Rab Shaul cita esta escritura del Salmo 44, la pregunta es, ¿quiere decir que todo lo dicho, todo lo dicho en este capítulo 8, o en todo lo que ha escrito en la carta sobre el plan de redención, tiene que ver con el pueblo de Israel? ¿Es en relación a Israel? Iván dice sí. ¿Los demás tienen dudas? Bueno, si tienen dudas, vayan y estudien el Salmo 44, ¿verdad? Y no va a quedar duda. Entonces, desde un principio de la carta, Rab Shaul estableció algo muy claro. Desde un principio. Que la salvación es al judío primeramente y también al griego. Pero todo en un orden. Pero primero el judío. O sea, el plan de redención es sencillo. El plan de redención es sencillo. Abarca todas las naciones. Pero primero Israel. Porque Israel fue escogido, fue elegido para hacer luz a las naciones. Pero como Israel cayó en la oscuridad, primero hay que rescatar a Israel para que tome su rol de redentor. Así es el plan. Así va a funcionar. Así tiene que ser, ¿verdad? Entonces, cuando Rab Shaul dice, por causa de ti somos contados como ovejas al matadero, cita el Salmo, y al leer el Salmo ustedes se van a dar cuenta que es totalmente enfocado en Israel. Esas ovejas que son llevadas al matadero son los israelitas, pero acá Rab Shaul se la dice a los romanos gentiles. Quiere decir que esos romanos gentiles pues no eran tan gentiles, sino que eran ovejas perdidas de la casa de Israel, recuperando su identidad. Y así también con nosotros, ¿sí? Somos parte de ese plan de redención. A final de cuentas, recuerde usted, Mashiach vino a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y si todavía hay dudas, bueno, cuando vamos a entrar en la siguiente etapa de la carta a los romanos, porque aquí hay un cambio, del capítulo 8 al 9 hay un cambio, ¿sí?, significativo, pero ese cambio del capítulo 9 en adelante, vamos a ver, ya se va a enfocar todavía más en el pueblo de Israel. ¿Sale? Vamos a terminar con ese canto. Les puse un canto ahí. Despierten. Sí, ya se están Hazak, hazak. ¿Será el frío o qué? ¿Qué le echaron al té que todos les dio sueño? Bien relajado. El Fernamín. ¿Quién la No. Empezó como 3:20. Yo terminé 3:08. Como 3:20 empecé. 1:20. 2 horas. Mis clases son de hora y media, por si no sabían. Entonces todavía me falta. Pues si no se han dado cuenta. Yo mis clases son de hora y media. Karencita las da un poquito menos. Sí, pero... 40 minutos. Es ley. Hola, bueno, vamos a terminar, hermanos, con este canto. ¿Quién nos separará? También inspirado en este capítulo 8 de Romanos. ¿Quién nos separará del Adón Yeshua? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del Adón Yeshua? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar de su amor. En Yeshua somos más que vencedores. En Yeshua somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios, Yeshua el Señor. ¿Quién nos separará del Adón Yeshua? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del Adón Yeshua? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar de su amor. En Yeshua somos más que vencedores. En Yeshua somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte nos podrán separarnos del amor de Dios, Yeshua el Señor. Amén. Nada nos podrá separar. Pero recuerden, todo consiste en paciencia, perseverancia. Solo así se llega a la meta. Shalom, shalom, hermanos, bendiciones. Nos despedimos.
Nos vemos más tarde en el Abdalá. Póngalos porque no los puse. Querían salir. ¿Quieren salir? No, sí, va, hermano. Ahí están, ahí están. Igualita. Para que los vean. Acá están, acá están, acá están. Bien, ahora sí nos vamos.